Bueno, y vamos a temas de la actualidad nacional en este caso, y tiene que ver con esta noticia que la adelantó La Tercera el fin de semana, adelantó que venía porque tenían un golpe periodístico, y de eso se trata, el periodismo, de adelantar cosas que no todos saben y que es lo que uno como periodista quisiera, ser el primero en entregar esta noticia, que fue justamente que la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema, o que ya había tomado la decisión, ese fue el golpe periodístico de La Tercera fin de semana, de anular el juicio en contra del señor Pradenas, en el caso de Antonia Barra. ¿Recuerda usted esta chica, esta joven que se suicidó y que después se supo que había sido abusada por el señor Pradenas? Pero la razón por qué se anula es parte de lo que vamos a conversar en la entrevista de hoy. Nos acompaña Pedro Ortúztegui, quien es abogado penalista, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Pedro, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias María. Bueno, a ver, llamó la atención primero que hubo una verdadera campaña muy absurda, pero también muy difícil de entender, contra una periodista que adelanta esta noticia porque ella la supo antes que el resto, como si ella hubiese sido la responsable de la anulación del juicio. Una cosa muy curiosa que es lo que está pasando en los medios respecto de los casos judiciales de alta connotación. Creo que, como bien dice, digamos, la labor del periodismo es justamente investigar, entregar información, y en este caso se trata justamente de lo que ustedes denominan un golpe periodístico. Un golpe periodístico. Claro. Leslie Ayala, del diario La Tercera, fue la persona que sí, claro, este tremendo tipo que la adelantó. Sí, así es, Leslie Ayala. Y me parece muy bien, o sea, sí, un acierto periodístico. Un acierto periodístico. Y justamente el resultado de una decisión que la Corte Penal, pero la Sala Penal de la Corte Suprema ya tenía tomada. Entremos en el fondo de qué es lo que ocurre. No es que se haya caído este caso, la anulación es que hay que partir de nuevo un caso. Tú me das los matices de eso. Sí. No se cae porque haya sido mal investigado. No se cae porque alguien se descubrió que un testigo había sido falso. No, se cae porque uno de los jueces que falla había emitido opiniones, con lo cual entonces se pone en duda de la objetividad de los jueces en el momento de fallar. Así es. Lo que hace la Corte Suprema es básicamente acoger la causal principal de nulidad que presenta la defensa de Martín Pradena. Lo que hace la defensa de Martín Pradena es señalarle a los ministros de la sala que se había infringido sustancialmente, en este caso, derechos o garantías establecidos en la Constitución y en tratados internacionales vigentes en Chile. Y en este caso, esa garantía que ha sido infringida en el fallo o durante el procedimiento penal es justamente el debido proceso. Tiene que ver con la imparcialidad que uno supone que los jueces tienen al momento de fallar o de estudiar un caso y fallar, y aquí se pone en duda la imparcialidad de este juez, ¿no es así? Así es. El debido proceso son un conjunto de principios, derechos que establece en este caso la legislación para las personas que participan de un proceso penal. Dentro de todas esas garantías y derechos está la existencia de un juez natural, es decir, un tribunal que esté establecido con anterioridad al hecho, ¿no es cierto? Y dentro del análisis de las características de este juez, que tiene que conocer un caso, tiene que ser imparcial. Y ahí hay toda una doctrina, un análisis respecto a qué entendemos por un juez imparcial. Está el análisis de la objetividad que tiene que tener el juez desde el punto de vista subjetivo y también desde el punto de vista objetivo. Por ejemplo, será un juez objetivamente parcial si ha emitido una opinión respecto al caso que tiene que fallar posteriormente. Y en ese caso, ese juez es parcial y por lo tanto se tendría que inhabilitar. Pero en este caso, lo interesante del fallo de la Corte Suprema es que aplica el criterio del Tribunal Europeo, en este caso de Derechos Humanos, en lo referido a la imparcialidad subjetiva, señalando que existiendo antecedentes objetivos dentro de las pruebas presentadas por la defensa, que son estas publicaciones en la red de Instagram, sí, basta para generar una sospecha objetiva de la falta de imparcialidad. Y por lo tanto, al generarse esta simple sospecha de la falta de imparcialidad del juez, anula por afectarse la garantía
de garantizar nuestro país en el artículo 19 número 3, que es el debido proceso para una persona, en este caso, que tiene la calidad de acusado. En un caso simple, si nos toca a nosotros ser un tribunal y nos traen una persona que está siendo acusada de robarse una gallina, cuando va entrando yo le digo, buenas tardes señor ladrón de gallinas. Yo, antes de conocer su declaración, antes de conocer los antecedentes que adjuntan la fiscalía, los investigadores, los testigos, yo ya tengo hecho mi juicio. Entonces, ¿de qué sirve que yo haga el juicio si yo ya dije que él, a quien me presentaron, es el ladrón efectivamente? Bueno, en ese caso estaríamos hablando de Esa es la imparcialidad, no me refiero a este caso. Exactamente, pero ahí estaríamos... Yo soy imparcial. Objetivamente, objetivamente, porque tú estás manifestando tu opinión sobre el caso en forma anticipada. Es que no es una opinión. Yo estoy juzgándolo antes de conocer los detalles. Por eso, estás prejuzgando y dando tu opinión sobre el caso que estás llamado a conocer. Que ocurre mucho en el caso de los jueces de garantía, que tienen que revisar las medidas cautelares de los imputados y después tienen que resolver, por ejemplo, un sobreseimiento definitivo sobre el mismo caso. Entonces, como se analizan los mismos elementos, ese juez posteriormente dice, mire, yo me pronuncié sobre estos mismos elementos al revisar la prisión preventiva y acá yo no me voy a pronunciar y me inhabilito. Y se designa un juez que no inhabilitado para efecto de resolver, por ejemplo, ese sobreseimiento definitivo. Perfecto. Ahora, ¿esto qué quiere decir en cuanto a lo que le pueda pasar a este juez? El juez, el nombre del juez lo tengo aquí, es Leonel Torres Lavé. ¿Qué puede ocurrir con él? Además de que se condena por los dichos que él tiene en su Instagram, que hay unas declaraciones que pueden ser leídas, no son tan obvias como la que yo dije, el ladrón de gallinas. ¿No? Sí. No dice aquí él, Martín Pradenas, es el culpable. No. Pero hace alusiones que podrían pensar que está en una posición de poca objetividad o de parcialidad, ¿no es cierto? Pero más allá de que haya que hacer el juicio de nuevo, y vamos a hablar de eso, en cuanto a él y a su carrera, ¿este es un juez que no queda inhabilitado para seguir jugando? No queda inhabilitado para conocer otros casos. Eventualmente existe la posibilidad que el superior jerárquico de la Corte de Apelaciones aplique en su caso una sanción disciplinaria. Están reguladas en el Código Orgánico de Tribunales para los jueces. Pero también debemos recordar que el fallo de la segunda sala no fue unánime. No. Si bien, bueno, son 5 integrantes en la sala, habían 3 ministros titulares y 2 abogados integrantes. Una de las abogadas integrantes, Leonor Echeverry, tuvo un voto disidente a la mayoría y de hecho se pronunció respecto a todas las causales de nulidad. El fallo de mayoría, el de 4 votos, solamente se pronunció respecto a la causal principal, esta infracción al debido proceso, pero posteriormente dice, no me voy a pronunciar respecto a todas las otras razones de nulidad que plantea la defensa, porque basta reconocer la principal para ser innecesario pronunciarse por el resto de las solicitudes que presenta la defensa. Yo entiendo que los procesos penales tienen, ¿no es cierto?, tienen toda una categorización, tienen doctrinas, tienen historias, están clarísimos, no los vamos a discutir, menos yo que no soy abogado. Pero los ciudadanos, en el sentido común, nos llama mucho la atención que por esta falta o este error o no sé cómo se le puede llamar, en lo que incurre el señor juez Leonel Torres Lavé, haga que yo, literalmente, con el juicio completo, lo anule y quede tirado a la basura, por así decirlo. ¿A qué me refiero? A que cómo va a ser posible que por un error de un juez no valgan todos los testimonios, todas las investigaciones, que haya que hacer todo de nuevo, todos los procedimientos, con lo que significa revictimizar, gasto de recursos, y que uno más o menos supone que, con los antecedentes que obran en la causa, es lo más probable que se llegue al mismo resultado, ¿no es cierto? Porque no son esos los que están puestos en duda. No es que alguien diga, parece que este testigo lo habían comprado. No pasa eso. Es muy probable, pero no hay ningún cuestionamiento ni análisis de fondo a la causa. Que se llegue a las mismas conclusiones. Para la gente que no ha seguido mucho el caso de Martín Pradenas, él fue... 20 años de cárcel. Son 20 años de cárcel. 6 casos. Sí. Por 6 casos, 7 casos. 7 delitos. Antonia Barra y 6 más. Sí, que es la más conocida por 2 delitos de violación y además abuso sexual. No hay un cuestionamiento ni a la labor del fiscal, ni a la labor de los querellantes,
ni tampoco al análisis de la prueba, ni tampoco a la incorporación de la perspectiva de género en este fallo. Eso es bastante interesante también, pero incluso para un programa completo. Pero vamos a ver qué pasa, pero lo más probable es que se pueda repetir el mismo resultado, es decir, que se vuelva a condenar a Martín Pradena, incluso el tribunal podría fijar una pena superior, sí, claro, a la de este primer pero juicio. ¿hay posibilidad, Pedro Urtuztegui, de que el tribunal diga, ¿sabe qué? Vamos a dar por buenos los testimonios ya hechos? No. Vamos a dar, no por buenos, pero vamos a dar por conocidos los testimonios. A ver, voy a hacer en el sentido común, no del abogado. El tribunal llama a la persona X que dio su testimonio y decirle, ¿ustedes tienen algo que agregar a su testimonio? No. ¿Valida el mismo? Sí. Check. No lo haga de nuevo. Las pruebas. ¿Hay alguien de las partes que estima que las pruebas que las cuales se tuvieron en conocimiento están mal hechas? ¿Tienen algún reparo? No, nadie. Se dan por buenas. Para poder avanzar, insisto, por economía del tiempo, economía procesal, pero también por no revictimizar, porque vamos a traer a las familias de nuevo, vamos a traer a todas sus amigas de nuevo, vamos a volver a reflotar el caso de nuevo. A ver, la respuesta popular, lo que a todo el mundo le gustaría escuchar, pero que no es lo correcto, sería eso. Es decir, que hagamos un resumen ejecutivo de lo que ha pasado, hay algo más que agregar y se acabó, ¿no es cierto? Y dictamos una nueva sentencia. Pero hay que pensar que se anuló la sentencia y se parte desde foja cero con jueces inhabilitados, que eso es muy importante. Los otros dos jueces también quedan inhabilitados. No solamente queda inhabilitado el juez que habría incurrido en la falta de imparcialidad, sino que quedan inhabilitados los tres jueces y por lo tanto tienen que asumir el conocimiento de la causa tres jueces nuevos, no inhabilitados, y eso significa que tienen que conocer todos los antecedentes para poder fallar. De hecho, las otras causales de nulidad fueron planteadas por la defensa justamente en relación a un sesgo previo de los jueces en cuanto a la estrategia de defensa que planteó el abogado de Martín Pradena. Es decir, que él se sintió cuestionado en su capacidad o en su estrategia de defensa Martín Pradena por el cuestionamiento que le hacían los jueces a sus preguntas a las víctimas mujeres. Y por eso yo decía que es interesante el análisis de la perspectiva de género que se hace en este fallo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, partirá de nuevo, una de esas dura menos tiempo porque hay cosas que se puedan economizar procesalmente para poder cerrar pronto con lo que se indica. No puede prejugar que va a ser condena, puede presuponer, pero que por lo menos se llegue a la justicia, como estaba establecido ya en el fallo de la sala anterior. Pedro Urtuztegui, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Matías, Un abrazo, por la invitación.